Seguimos en este recorrido por la macrorregión surandina. Después de recorrer 493 kilómetros, he llegado al municipio de Puerto Caicedo, en el departamento del Putumayo. Soy el cuerpo ausente del desaparecido. Hoy, gracias a la invitación de algunos amigos y amigas, vamos a conocer a través de sus voces y relatos la historia reciente de Puerto Caicedo, aquí en Putumayo. Ellos nos contarán las diferentes luchas que han tenido los líderes sociales a través de los tiempos, sobre todo en la época del conflicto armado y en estos momentos. También conoceremos el legado del sacerdote Alcides Jiménez Chicangana, un hombre que no solamente fue un líder espiritual, sino un líder social, que enseñó la importancia del campo, de la siembra, de la semilla. Su legado sigue más vivo que nunca. El 11 de septiembre de 1998 fue asesinado el padre Alcides Jiménez, sacerdote del municipio de Puerto Caicedo, Putumayo. Perteneció a la diócesis de Mocoa-Sibundoy y sus años de trabajo en la región ya daban fruto con la consolidación de procesos colectivos de jóvenes, familias, líderes y lideresas alrededor de iniciativas productivas, de comunicación, educación, entre otras, basadas en la organización de las comunidades como clave para resistir a la violencia y para construir un desarrollo regional alternativo. Este crimen se mantiene en la impunidad y constituye una de las innumerables marcas de dolor y daño colectivo que el conflicto armado ha dejado en el departamento. Mi primer encuentro es con don Omar Muñoz, líder afrodescendiente, quien llegó a la región hace más de 50 años. ¿Cómo era Puerto Caicedo antes del conflicto armado? Pues antes pues era muy pasivo, porque pues como muy poca la gente, entonces aquí los pocos que habíamos, pues unos pues vivíamos en el campo. Aquí Puerto Caicedo era un caserito pero pequeñito. Por lo menos nosotros nos desplazamos del Cauca, fue por motivo de que no teníamos a dónde trabajar y acá había pues a dónde uno poder coger tierras, entonces por eso fue que nos vinimos para acá. Por motivo de la coca, entonces por eso vinieron esa gente a hacer lo que les daba la gana, de matar a la gente, de sacarlos, ¿no? Sea como se sea, pues si no se va, pues se muere. Si lo encontraban a uno reunido, pues ahí le iban dando. O sea, había... En ese momento había una prohibición de reunirse. Claro. Y eso los afectó. Eso nos afectó. O sea, el no reunirse significaba que no podían organizarse. Organizar y hacer pues algo que sirviera para adelanto de la comunidad. Andaban los paracos. Y entonces ellos querían que yo les arrendara la casa. Y yo les dije, no, yo mi casa no la arrendo. Y yo de aquí pues yo no me muevo porque esto es mío, yo por qué voy a dejar botado lo mío. Entonces ahí fue donde pues vinieron y que ya me iban que me daban 3 horas como que eran o 4, ya no me acuerdo. Y ya pues en eso ya tocó que salir ya. Y después de todo lo que ha pasado, Omar, primero con una historia incluso de venir a buscar un futuro, a buscar un trabajo, luego viene todo ese enfrentamiento, todo ese conflicto que lo hace irse de acá y ahora está acá. Y ahora, ¿cómo ve usted ese trabajo con las comunidades, sobre todo afro, ¿sí? Aquí en este territorio, en Puerto Caicedo y todos los alrededores? Pues aquí ya nos organizamos porque primero teníamos porque principiamos fue en esa manera para organizarnos. Sí. Y después de eso, pues ahora ya se conformaron fue consejos, ya se convirtió en consejos, ya en lo cual se cuenta con 4 consejos. Y eso ha sido mi servicio, pues de bregar a echar para adelante, de animar a la gente, de que verdaderamente tenemos es que organizarnos, porque sin organización no tenemos nada. Para continuar ampliando este relato, conversaré con Mariela Bárcenas, integrante de la Organización de Mujeres La Amistad. Mariela es habitante de La Pedregosa, una vereda que queda muy cerca a Casa Bonita, o conocida regionalmente como el centro de operaciones de los grupos paramilitares durante la década del 2000.
¿Qué pasaba en este sitio? Cuéntenos la historia. Ellos aquí vivieron, ¿no? Y la cancha de entrenamiento la tenían ahí. Y eso era, los jóvenes los reclutaban y los traían pues para entrenamiento. Y de eso pues aquí hicieron pues mucho daño a las personas. Ellos estuvieron aquí desde el 2002. Al 2003 mataron a mi papá. De ahí al 2004 mataron a mi esposo. Esta finquita era de mi hermana. Y así a ellos también les tocó que irse porque a ellos lo sacaron. Siquiera al esposo de mi hermana, a él ya lo tuvieron ya para matarlo. Conociendo pues toda la historia del padre Alcides, todo ese legado que dejó acá en la región, ¿cómo el padre motivó a la gente con sus liderazgos? ¿Cómo los motivaba él acá en las veredas, en las otras? Él venía aquí a la vereda, a la Pedregosa, y hacía como unas comidas comunitarias. Y aquí pues toda la gente de la vereda nos uníamos allá en la escuelita. Y él ahí nos enseñaba que teníamos que siempre él nos recargaba, que siempre tenemos que trabajar lo del campo. De la organización somos 20 mujeres que somos asociadas. Tenemos ahí es una hectárea que compramos. Hicimos el esfuerzo trabajando y la compramos. Y ahí cultivamos caña, tenemos plátano, chiro, también trabajamos con los pollos. Pero en esos momentos cuando llegó pues todo ese problema que los presidentes de las juntas no querían seguir por el temor, ¿alguien tomó como el liderazgo? Pues como le digo, ahí en ese momento pues quedaba esto sin nadie, se puede decir. Sí, que aquí por eso que le digo, nadie se podía salir. La gente que venían viajando de los buses, cogían esos buses, los entraban aquí y venga, que nombre, ya que iban en los buses, los bajaban y aquí los asesinaban. Ahorita porque ya en este tiempo ya que estamos ya pues ha cambiado, pues no se puede decir bastante no ha cambiado porque todavía siguen por aquí todavía la violencia. Avanzando en este recorrido, me encontré con el señor Álvaro Portilla y su esposa Ángela. Don Álvaro hace una remembranza de historias de la zona y todos sus recuerdos sobre el programa de desarrollo rural liderado por el padre Alcides Jiménez y que hoy hace de su finca uno de los lugares que albergan esas transformaciones positivas del territorio. El padre Alcides como que insistía mucho en el campo, en que no olvidaran el campo, no olvidaran la semilla. Él veía venir tiempos muy fuertes. El padre sí, probablemente era un pronosticador, él sabía, digamos, conocía el futuro de lo que podía ver el Putumayo, ¿no? De esa tranquilidad, esa paz que aquí se reinaba. Entonces empezó a preparar, digamos, el pueblo que él dirigía en una forma, digamos, que no sea agresiva, que no tenga que ver nada dentro de esa guerra que él se planeaba hacerla aquí en estos territorios. Y nos enseñó a nosotros a que cuidemos el suelo, que protejamos el suelo. Dijo, porque vendrán épocas donde ustedes tendrán que sobrevivir, ya no podrán vivir. Entonces esa es la forma como la parte orgánica, que es producir el abono que la misma finca se lo encuentra para tener mejores cosechas y alimentarnos, porque es que dejamos nosotros de alimentarnos a comer, pues sabe que la agricultura química o lo que nos traen siempre nos ha causado tanto problema, tanta enfermedad. ¿En qué momento se vio él amenazado? ¿Vio amenazado como su trabajo? ¿Vio amenazado como el liderazgo de la gente? Cuando él decía, vuelve a ser neutrales. Y usted sabe que cuando llega un grupo armado, él trata de dominar a la gente. Y en contra de la coca. Él siempre nos decía que los grandes cultivadores, esos van a ser los que van a financiar a los grupos armados. Y otra cosa que recuerdo tanto de él es a confiar en nosotros mismos, en nuestro talento, en nuestras tradiciones. Él siempre nos decía, ustedes no se muestren como víctimas y pobrecitos y que venga otro y venga como el redentor que los va a salvar, sino eso está en ustedes mismos.
la violencia más dura fue después de la muerte de él. Pero a raíz de eso, digamos, las víctimas nos reuníamos y formamos como un grupito para dialogar y allí fuimos fortaleciéndonos de hombres y mujeres unos a otros para poder continuar el resto de nuestros días. ¿Ustedes creen que eso es importante, que el país conozca la verdad de los hechos? Sí, bastante importante porque sabe que de allí en primer lugar es como uno desahoga esa enfermedad que la tiene interna uno, el callar, el silencio. Eso es una cosa que lo va acabando a uno y sabe que nunca se puede expresar, ¿no? Para llegar a saber la verdad, sabe la verdad y perdona. Al perdonar uno se siente más bien. Pero al no tener esa verdad no puede perdonar. Lo más triste, lo más doloroso fue cuando le matan al líder. Entonces tratar como de organizarse en medio de una violencia cruda que había aquí. Y tener que enfrentar el miedo. O sea, dejar el miedo a un lado para poder empezar, no de cero, pero sí empezar a otro lado el camino que tenemos que seguir. Ella se fue de por aquí. Yo me quedé en esta finca solo, porque pues no quería dejar esto aquí. Y fue duro, dormí en el monte. A días comido, días sin comer, pero así fue mi vida. Y enfrentar y seguir esa lucha porque había que seguir. La vida no terminaba allí, sino había que seguir. A pesar de que me decían, mañana usted no lo quiere ver aquí, y ese mañana estaba aquí yo. Me decían, usted, le dimos tiempo, no lo queremos matar. Dije, el que me mata es Dios, no ustedes. Yo me enfrentaba con ellos, discutía con ellos. Pero confié tanto en Dios y aquí estoy. Ya en la vía principal que conecta los municipios del Medio y Bajo Putumayo, avanzo en el recorrido y llego a la Balastrera Vieja, lugar ubicado sobre el río Putumayo y lente histórico testigo de cientos y cientos de momentos de dolor en el marco de la guerra. Me espera don Ovidio Cabezas, un líder pescador de la zona. ¿Qué cree? ¿En qué momento el río, el agua se convirtió en un tránsito del conflicto armado? Hace más o menos del 2000 para acá, esto se convirtió en un problema para la pesca, mano. Nos dieron unas horas distinguidas para la pesca, no podemos salir de noche, únicamente de día, y eso hace de que la pesca se ha quedado quieta un poco, mano. O sea, hubo unas normas para transitar el río. Sí, señor, hubo unas normas, no podíamos salir después de las 6 no se puede movilizar nadie hasta ahora, estamos todavía en eso. Hasta el día de hoy no se puede movilizar de noche, únicamente de día. Y la pesca se hace siempre es de noche. Nos ha dado duro porque la verdad que aquí en esta inspección hay familias que viven de la pesca, sostienen el resto de familias sobre la pesca. En el 2000 ahí fue donde comenzó el conflicto, ¿ya? Ahí donde los grupos armados entraron, ahí no podíamos movilizarnos, teníamos que estar en las casas, no podíamos salir. Y pues usted sabe que nosotros como campesinos nos llenábamos de miedo, ¿sí? Nos atemorizaban, nos llenaban de miedo y nosotros pues teníamos que estarnos quietos en las casas porque la verdad que no se podía traficar ni por el río, a veces ni por terrestre ni por fluvial, entonces ahí nos tenían ahí quietos. Y si no había pesca, entonces ustedes cómo hacían para pues subsistir? Sí, ahí era ahí venía el cuento duro, mano, porque como le digo, aquí hay familias que se sostienen de la pesca, viven de la pesca y les tocó pues como coger otra línea de trabajo, ¿sí? Dedicarse unos al campo, otros se fueron a trabajar con las motos, que es el que le llamamos motorratones, Sí. Entonces para poder sobrevivir para la comida. Para seguir comprendiendo y conociendo la historia reciente de Puerto Caicedo, me encuentro aquí en el Raizal. Aquí en esta finca se gestaron todos los sueños del líder social y espiritual, el padre Alcides Jiménez Chicangana. Aquí él comenzó a pensar en ese proyecto rural, en ese proyecto agrónomo, en ese proyecto de vida con los campesinos de la región, bajo la filosofía de neutralidad activa.
Para eso vamos entonces a conversar con el padre Campo Elías de la Cruz. Un párroco líder espiritual que después del asesinato del padre Alcides tuvo que salir en el exilio para salvaguardar su vida. ¿Por qué no nos cuenta así rápidamente la historia del raizal? ¿Qué significa el raizal? Sí, este es un espacio que el padre Alcides, de feliz memoria, con las comunidades quisiera construir acá un espacio demostrativo que permitiera, yo creo que visibilizar el saber campesino, el saber indígena y volver como un poco a la, yo diría, a la sabiduría un poco ancestral de los pueblos. Y veo que están haciendo un homenaje, este mandar al padre, ¿no? Es muy bello, y es con semilla. El hecho de que sea con semilla tiene su mensaje. Sí, Fernando, tiene un significado, yo diría que profundo. El padre Alcides se hacía una pregunta y nos decía, ¿qué le puede pasar a la humanidad el día en que falten las semillas? Y él se vuelve, yo creo que guardián de semillas, creó el Banco de las Semillas, porque él, pienso yo, que se adelantó muchos años a lo que nos está pasando con el calentamiento global, con este cambio climático. Yo creo que Alcides fue un visionario en ese tema, de ahí que él vaya, su parroquia esté llena de semillas, con la gente compartiera el tema de las semillas, ante todo el rescate de las semillas nativas. Como un principio fundamental fue, tenemos nosotros que volver al campo, tenemos que volver a la ruralidad y tenemos que rescatar sus epistemologías, sus saberes. Los líderes sociales acá en el Putumayo, fue su lucha, fue su trabajo, su tenacidad que les llevó como a construir discurso político. Y es un discurso, yo diría que trata ante todo de ser reivindicativo en los derechos más elementales. Pero yo creo que hasta el silencio, porque hubo gente que no habló acá, que se quedó en el territorio sin hablar, ese silencio se convirtió también, yo diría, como en una categoría política. Yo no me voy del territorio, aquí están mis muertos, aquí me quedo en el territorio. Yo creo que ese liderazgo, entre comillas, silencioso, es otro liderazgo que debe de colocarse en un análisis. El padre Alcides, cuando, digamos, llega a hacer su trabajo en Puerto Caicedo, yo creo que él también trae como en su corazón la idea de promover un liderazgo. Y recuerdo tanto, porque tuve la oportunidad también de ser seminarista con él. Él decía, lo primero que debemos de iniciar acá es la capacitación y la formación. Y por eso propone él un plan integral, ¿no? De pastoral. Yo creo que ha sido de los planes para mí profundo, porque el plan tenía que ver necesariamente con soberanía alimentaria, el tema de salud, el tema de territorio, el tema del agua, el tema de ayudar a que las culturas pues convivan. Y frente al tema de la coca que estamos hablando, porque es que aquí hay un tema pues digamos que agudiza el conflicto, sí, por claro. Supuesto, es que cuando empieza, digamos, los cultivos de la coca, él se adelanta un poco y habla de esto, lo hablo con claridad, dice, vamos a tener dinero, va a haber mucho dinero, pero vamos a llegar a la precariedad más grande de la vida. Aquí no va a valer la vida y estamos hablando del 98. Y entonces él propone un camino y es comida, seguridad alimentaria, y yo creo que le copian, muchos campesinos le copian a él. Y aquí yo creo que esa postura de Alcides, de llegar primero a empoderar desde el conocimiento a los campesinos, a que la palabra del campesino de alguna manera tenga validez. Yo creo que eso era potente, porque era que la gente misma construya su propio destino. Usted no necesitaba un actor armado que te diga qué hay que hacer aquí. Cuando él ya empieza a tocar el tema de la coca, creo que se convirtió en algo potencial para muchos actores que no les convenía. No convenía que se hable de narcotráfico, de cultivo de coca, por la forma como él presenta la construcción, digamos, de territorio, se convierte como en actor. En un actor, digamos, molesto para los... Claro, incluso sí. Pues para el mismo Estado, ¿no? Sí. Yo no logro entender, le digo, Fernando, en este país, que mueran líderes sociales. Porque los líderes sociales, de alguna manera, son los que, en su riesgo y su vida, han jalonado los distintos procesos del departamento. O sea, cuando se mata a un líder social, se está matando los procesos.
El recorrido finaliza en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, en donde fue asesinado el padre Alcides Jiménez Chicangana el 11 de septiembre de 1998, junto a Evangelina Andrade, quien lo acompañó en todos sus procesos y falleció en el mismo hecho. Fue un momento muy triste, muy trágico, porque los recuerdos que nosotras tenemos como organización de mujeres es que nos quitan a una persona que fue un líder, porque las mujeres como organización estábamos no atadas, pero sí organizadas por él. Y cuando él desapareció de nuestras vidas quedamos sin saber qué hacer, como un barco a la deriva. Pero llegó un momento en que decidimos retomar y nos organizamos, volvimos y nos reunimos, retomamos todo lo que habíamos dejado quieto y volvimos a iniciar. Andábamos con un perfil bajo porque no podíamos exponernos por la situación que no sabíamos, pero continuamos. A las mujeres en particular, ¿qué les dijeron? ¿Qué les permitían y qué no les permitían? Pues aquí en el municipio las mujeres no nos podíamos sentar en los andenes de la calle, de la casa, porque ya decían que estábamos difamando de ciertos personajes que vivían acá en la población, que habían llegado. No se podía salir en las noches, siempre eso dificultaba el encuentro con las otras compañeras. Hasta las 10 de la noche decían, habían orden de que podíamos estar en algunos lugares y después de ahora que no podían mirar a nadie más en la calle. Y nuevamente a partir de las 6 de la mañana. A raíz de eso fue que hubo la movilización acá al Putumayo de las mujeres que nos organizamos, y después de eso, de que esa incidencia que hicimos las 3.000 mujeres aquí en el Putumayo con el acompañamiento de las demás organizaciones de mujeres de todo Colombia y a nivel internacional, se inició el recorrido y llegaron aquí, y entonces se separó eso y también separaron las fumigaciones que ven acá en el Putumayo. Hemos aprendido, nos hemos preparado, a pesar de que hacemos los trabajos de campo, del hogar, somos profesionales. Ahorita ya no nos impide nada que salgamos adelante. Entonces tenemos otra idea, otra metodología ya tenemos. Hemos fluido de todo eso que nos ha pasado, nos quedó algo bueno, que es aprender. Y todo a raíz de lo que el proceso que llevamos con el padre Alcides, porque él siempre que nos reunía, iba a las comunidades, a las mujeres, les decía, miren, eso es importante que ustedes estén pendientes del hogar, pero también estén pendientes de la economía que ustedes tienen, no dependan económicamente solamente de sus compañeros. Prepárense, capacítense. Entonces ahí vinieron las capacitaciones para las mujeres en peluquería, modistería, sastrería, porque ellas decían que eso también hacía que contribuyéramos con la economía del hogar. Y de allí empezamos como a salir, a surgir, y empezamos a hacer incidencia en las diferentes instituciones para que nuestra voz también sea válida y tenga pues énfasis y salga no solamente en las paredes de la casa, sino que también trascender, tanto en el municipio, en el departamento y a nivel nacional. Hacemos incidencia y hoy en día las mujeres estamos empoderadas, y a nivel de política, pues tú miras de que hay muchas mujeres que ya se han lanzado a diferentes cargos. ¿Cómo ustedes se ven como organización a un futuro, como a lo que quieren hacer? Nosotras durante todo este tiempo hemos ido trascendiendo, porque el objetivo de las mujeres ASMUN y Ruta Pacífica es el acompañamiento a las organizaciones de mujeres y el empoderamiento y la defensa de los derechos humanos de nosotras mismas. Tratamos de trascender en todos los niveles, a nivel educativo, a nivel familiar, a nivel social, a nivel cultural, en todas las instancias que podamos estar, nosotras estamos. Las conversaciones de hoy me han permitido conocer desde los relatos de vida de los y las caicedenses y putumayenses las incursiones armadas de las que fue blanco el municipio de Puerto Caicedo, la estigmatización, persecución y asesinato a líderes y lideresas sociales, religiosos y espirituales en el departamento de Putumayo, práctica sistemática de violencia que afectó a toda la población, generó pérdidas de vida, impactó el desarrollo comunitario.